Mary Jaime Vega es doctora en biología, ha dedicado su vida al estudio de los suelos, principalmente a los hongos formadores de micorrizas arbusculares, los microorganismos benéficos del suelo, las interacciones con patógenos y la agroecología. Ella es una de las principales referencias internacionales en estas materias. Javier López Cepero es doctor, ingeniero, agrónomo y coordina el Departamento Técnico de Coplaca, Sociedad Cooperativa. Ha trabajado en producción de tomates y plátanos ecológicos y ha sido responsable de la asignatura Agriculturas Alternativas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna. Jaime Gil es ingeniero técnico agrícola, ha llevado una intensa labor de inventariado y catalogación de los cultivos tradicionales de Canarias. Investigador del campo canario y de las fuentes orales, ha trabajado sobre los cultivares de huerta, los frutales, los pastizales y las plantas de la medicina tradicional, con una considerable aportación a la etnobotánica de Canarias. Todo ello se ha traducido en multitud de libros o publicaciones. Manuel Puerta es ingeniero técnico agrícola, trabaja desde 2005 en el Departamento Técnico de la Organización de Productores Plataneros Coplaca, Sociedad Cooperativa, en cuyo departamento desarrolla una intensa labor divulgativa sobre técnicas agroecológicas en los cultivos de Canarias. Todos forman parte de la historia de la agroecología en Canarias. Hace 35 años se asociaron en torno al Seminario Permanente de Agricultura Ecológica SPAE de la Universidad de La Laguna para defender una corriente minoritaria de la ciencia como la agroecología, muchas veces al margen de la propia universidad. Como bien dice Alfonso Molera en su libro Agroecología, asignatura pendiente, pelearon por el reconocimiento académico de la asignatura de Agricultura Ecológica en la Escuela de Agrícolas de la Universidad de La Laguna. Hoy en día, la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna carece de un departamento de agroecología. En la actualidad, el SPAE sigue vivo con jóvenes estudiantes que, como aquellos fundadores, necesitan formarse en esta materia y siguen peleando para que la universidad dé respuesta a las necesidades de una sociedad que va por delante. Ustedes, cada día, siembran semillas agroecológicas entre los agricultores y agricultoras de nuestra comunidad. ¿Qué años eran aquellos? Yo creo que entramos en el 88 nosotros. Y 89. 88, 89, y ya llevaba un par de años funcionando el Seminario de Agricultura Ecológica. Ah, ya había empezado. Sí, había ya Carlos Nogueroles, fue un poco el pionero, y Carlos Juan, que trabajaba allí en la escuela, fueron un poco los que movieron todo aquello. Y cuando el año que llegamos nosotros, en el año 88, un poco ya se reactivó y empezaron las actividades tanto de traer gente de fuera para contarnos cosas, como de trabajar nosotros allí ese tipo de técnicas. Porque yo me preguntaba cómo es posible que una generación abrazara la corriente de una corriente de la ciencia minoritaria, en este caso como la agroecología. Sí, pero ya teníamos gente detrás, ¿sabes? Ajá. Por ejemplo, también estaba Carlos Enrique, que trabajaba en el consejo, el superior del CSIC, ¿no? Carlos Enrique en aquella época, que fue, digamos, la corriente un poco en la que entré yo, ¿no? Con él. Ellos estaban intentando, pues, conocer las técnicas de cultivo tradicionales y los sistemas que había en Canarias para incorporar las cosas que pudieran ser útiles a la agricultura ecológica, porque en aquel momento, en esa época de los inicios de la agricultura ecológica, se importaban mucho técnicas de Centro Europa, ¿no? A veces incluso hasta las rotaciones, ¿no? Con especies ajenas, mostazas y esas cosas, sí. En aquella época, ¿no? Entonces ellos intentaron, pues, con esa línea, pues, salir al campo, hablar con la gente, hacer entrevistas para ver las técnicas de cultivo. Quizás ahí yo entré a través de Carlos Enrique. Y bueno, por supuesto, ¿no? Carlos Juan, después Osvaldo también, ¿no? Miguel Santos. Miguel Santos, sí.
O sea que ya había gente detrás, antes de incluso Manolo, ¿no? Manolo Hernández. Sí. Que llamamos el Palmero. Manolo Palmero, sí. Sí, ellos estaban, por lo menos antes que yo, estaban ellos, ¿no? Era un momento de apogeo de la agricultura convencional. Las casas comerciales nacionales estaban bien radicadas en Canarias y tenían un buen mercado con el tema de los nematicidas, con el tema de los herbicidas. Y era un momento, los años finales de los 80 y todos los 90, fue un momento de desarrollo de lo que llamamos la agricultura convencional. Y excepto, de punto de vista académico, excepto eso que ha dicho Jaime, de que estaba Carlos Enrique desde el Consejo trabajando en el suelo y haciendo analítica, realmente desde el punto de vista de la academia no había ningún gesto mínimo a favor de en aquel momento era agricultura ecológica, ¿no? Y por eso el movimiento que surge de la escuela a través del SPAE, de las personas que estamos nombrando, fue tan importante y tan significativo, muy minoritario y realmente con todo en contra. Y bueno, en el ICIA, pues, yo tuve la suerte de que en aquel momento llegó de Barcelona, del IRTA, llegó un compañero que es Tomás Alcoberro, que si bien no vino al ICIA a trabajar ni mucho menos en agricultura ecológica, ni yo tampoco estaba destinada ni pagada para trabajar en agricultura ecológica, todo lo contrario, a mí me pagaban para trabajar en control químico de la fitóstora, pues nosotros le hicimos más caso a nuestra intuición y también al instinto y nos sumamos desde el ICIA a ese movimiento que sale de la escuela. Y nos convertimos en el otro polo donde todos aquellos alumnos de la escuela que querían hacer sus proyectos de fin de carrera en agricultura ecológica prácticamente tenían un camino desde La Laguna a Valleguerra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues tuve la suerte de encontrarme pues, más de 80, en este momento, o 90 personas, y una de ellas, de las que bajó, fue Manolo. Sí, nosotros salíamos medios amargados ahí de la carrera, teníamos el SPAE como aquel oasis maravilloso y recuperamos la fe con Mary porque hablaba el mismo idioma que nosotros, que no hablaban muchos de los profesores, ¿no? Pero en la época aquella también, bueno, aquí estamos hablando de un montón de generaciones que van llegando, de gente variopinta y biodiversa, que eso era una maravilla, ¿no? Y había unas sinergias tremendas y mucha fuerza en todo eso, ¿no? Pero también hay una respuesta a que en aquella época nuestra tierra canaria se nos estaba transformando totalmente. Era el boom de todo aquello, o sea, y en la sociedad ser como los chachis, digamos, era tirar para el sur a las Verónicas a cogerte una borrachera, ¿no? No era sentarte con un agricultor a escucharlo y aprender las cosas interesantes que te iba a aportar, ¿no? Y que te iba a aportar no solo para tu vida profesional, sino para ti como persona. Entonces, ante esa falta de discurso en la escuela y tener la llamada de gente mayor que tú, que abría el corazón para explicarte las cosas que tú querías escuchar y aceptando también, que eso es una maravilla, que es lo que más a mí siempre me ha gustado del SPAE, aceptando la crítica. Es decir, cada persona, cada nueva generación que iba llegando aportaba cosas nuevas e incluso era capaz de criticar cosas que se habían hecho, porque claro, esto no es una cosa estática, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a callar porque yo podría estar hablando. No, nos encanta escucharte. De todas maneras, ¿ese movimiento se para ahí o sigue y en el momento actual No, la esto agroecología es el pensamiento? Bueno, es la... el SPAE sigue. Sí, Sí. el movimiento pasa por diferentes momentos, que lo relata magistralmente Alfonso Molera en un libro que sacamos hace 2 años, y ese movimiento pasa por diferentes momentos. Tiene mucho que ver, el apoyo de la escuela al SPAE nunca fue un apoyo, digamos, muy directo ni muy consolidado, en función del director que había, pero el SPAE se mantuvo siempre la llama encendida, tuvo momentos de mucha gloria. Estaba también la época que estaba Pedro Tenuri, por ejemplo, que había mucho más dinamismo, fue cuando se hizo la vía de Ronda, que también el SPAE ahí se manifestó activamente, se pasaron por muchos momentos, pero el mundo estaba empezando a cambiar y cada vez tenía más sentido el movimiento de agricultura ecológica. Y después
se conectó, el movimiento de agricultura ecológica local conectó con el movimiento de agricultura ecológica nacional. Y entonces ahí teníamos, en aquel momento también estaba la CEAE, la Sociedad Española de la Agricultura Ecológica, estaba también en un momento de pujanza, y entonces ahí pues estaba pues Charo Labrador, Marisol Garrido, José Luis Porcuna, pues ellos venían a Canarias y nos retroalimentaban un poco, nos daban un poco el recuerdo de que ir todos, cada vez que había algo, ir todos a escuchar, ¿no? Entonces, seguimos unidos, es decir, aquella gente que empezó, esa gente que, algunos como alumnos, otros como dices tú, como yo estaba empezando, yo empecé en el 81, es decir, que a mí me cogió con 6 o 7 años de carrera profesional, Javier, que se incorpora, que es más joven, que se incorpora más tarde, Jaime, toda esta gente que va entrando, Alfonso, que me estoy dejando detrás de los así más, Manolo el Palmero, toda esa gente seguimos trabajando y seguimos, eso es lo bonito del movimiento. Y el SPA está vivo y está con alumnos que siguen también en la brecha, ¿no? El máster de agroecología actual que estos últimos años se hicieron cargo ustedes, Coplaca en definitiva, o ustedes No, personalmente. el máster de agroecología es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y de CIAES. Sí. Era un máster modular, o sea, tenía módulos prácticamente semanales distribuidos por toda España y algunos se podían hacer online, otros eran presenciales. Entonces, bueno, Coplaca lo que hizo durante 3 años fue coordinar el máster, el módulo, digamos, de cultivos subtropicales en la isla de La Palma, con la colaboración imprescindible de la Escuela de Capataces, de Carlos Reyes, el director, y de todo su equipo. Digamos que lo focalizábamos allí. Y bueno, aunque académicamente el máster como tal ya finalizó su existencia, bastante de los módulos van a seguir funcionando. Entonces, bueno, digamos que cogieron vida propia y se van a seguir desarrollando para complementar esa formación que de momento, pues, digamos, en la escuela o en los centros oficiales no se completa realmente como debería ser. Entonces la gente, los agricultores, técnicos, buscan complementar con este tipo de actividades. Bueno, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, como ven, podemos hacerlo, ¿no? Aquí sentados. Volvemos un poco hacia atrás y bueno, ya Mary señaló un poco las influencias, pero me gustaría que profundicemos un poco en quiénes fueron esos referentes y esas influencias que determinaron de alguna manera la actividad actual de todos ustedes. Bueno, yo comenté, ¿no?, de Carlos Enrique. Carlos Enrique en ese momento, sobre todo se dedicaba a temas básicamente de fisiología vegetal, ¿no? Y temas también, que fue cuando yo entré en temas de contaminación, ¿no? Sobre todo las centrales eléctricas, ¿no? En aquellos momentos habían ellos detectado en las plantas silvestres, pues, que habían contenidos excesivos de vanadio, sobre todo vanadio en aquella época, ¿no? Pues la fuente venía de Venezuela y eran ricos, ¿no? Entonces, bueno, estaban ellos empleados en eso, ¿no? Pero paralelamente, era lo que comenté, ¿no?, la parte esta de estudio de los sistemas agrícolas tradicionales, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando yo me incorporo, seguimos esa línea que ellos ya tenían, ¿no?, Manolo y Carlos Enrique. Lo que pasa es que yo empiezo un poco a advertir, ¿no?, que los agricultores empiezan a nombrar una serie de variedades, de especies, que quizás ya habían desaparecido sin nosotros enterarnos de que habían existido, ¿no? Entonces ya digo, esta parte no sabemos, los técnicos no sabemos sobre diversidad de cultivos, ¿no? No había las cosas Eladio, que había hecho Eladio con las higueras, pero muy poco, ¿no? O sea, casi nada. Con frutales, algo, almendreros, pero básicamente Eladio, ¿no? Y entonces ya, pues, me decanté por esa parte, ¿no? Un poco, no abandoné la parte de los sistemas de cultivo, ¿no? De hecho, cuando estábamos aquí en Lanzarote, pues, hicimos bastantes estudios, ¿no? Pero ya nos enfocamos un poco a intentar que todo eso no se perdiera, ¿no? Y la manera que teníamos, porque no teníamos medios, era darlo a conocer, ¿no? Pues vamos a conocer la diversidad que había de papas, la diversidad que había de batatas, de cereales, de granos. Nosotros en ese momento no teníamos capacidad para preservar todo eso, ¿no? Pero bueno, mira, hoy hay varios centros que los preservan, en aquel momento no había nada. Entonces, bueno, está, digamos, por lo que nos decantamos nosotros.
pero digamos, la influencia que teníamos allí era Carlos Enrique, en aquel momento, la referencia nuestra, ¿no? Al margen del apoyo que después teníamos, ¿no? Como Baldo y Carlos Juan, e incluso los laborales, cuando hacíamos los estudios así de las batatas y de las papas al principio. Miguel. Exacto, eran los laborales los que se ponían allí al cargo de eso, ¿no? No servían el material, se hicieron muchos trabajos a cero, o sea, a coste cero. El estudio de las batatas anagas fue cero, o sea, no hubo inversión ninguna por parte institucional, ¿no? O sea que pusimos mucho de nuestra parte también. No solamente que no había apoyo institucional, es que se hacían las cosas un poco de tapadillo, ¿no? Los primeros, yo siempre lo digo, los primeros trabajos que nosotros hicimos, Tomás y yo, en agricultura ecológica, los primeros trabajos académicos para poderlos llevar a congreso, los hicimos aquí en Lanzarote. Lo hicimos aquí en lo que llamaban el hidropónico de la granja del Cabildo, que estaba adquirido, que estaba abandonado y que allí Ana Garrido, pues lo empezamos, las primeras, trabajando con la selección de semillas locales, los primeros ensayos de micorriza, los primeros ensayos del manzana negro, en plan académico, con un poco de estructura para poder ser publicado. Y lo hicimos aquí porque realmente, al menos en el instituto donde yo trabajaba, en el ICIA, trabajar en agricultura ecológica es que ni se le ocurría a nadie, ni había fondos, ni había líneas estratégicas, ni había permiso. Entonces, yo a Lanzarote le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento porque nosotros durante casi 15 años, mis primeros trabajos de viña en sistemas agrícolas naturales se hicieron aquí. Hicimos muchísimas cosas en la granja del Cabildo de aquí, con el apoyo de Ana Garrido, que yo creo que es de justicia nombrarla, y esos trabajos salieron y fueron a congreso, porque trabajar dentro de tu institución de forma oficial en agricultura ecológica era impensable. Íbamos a dar las charlas un poco de aquella manera, un poco de... La ibas, la dabas y hasta pedías perdón por hablar de aquello, ¿no? Después poco a poco nos fuimos consolidando y poco a poco se creó la CA y empezamos a llevar cosas a ese congreso. Y después hay figuras como las que hemos nombrado y también, por ejemplo, Antonio Bello. Antonio Bello se dio, que es canario, que es del sur de Tenerife. Antonio Bello también venía, nos respaldaba y pues tenía un tema muy importante que era el tema de la desinfección del suelo. Él estaba pues intentando que el bromuro de metilo no fuera la implantación del bromuro de metilo no fuera lo que era. También trabajó mucho con control de nemátodos, ¿no? Y eso mejor que nadie, Javier, ¿no? Que hizo la tesis con él. Yo quería comentar eso, la experiencia con ¿Pero la Antonio. dirigió Antonio Bello? Sí, claro. Claro, la tesis de Javier la dejó Antonio Bello era un profesor de investigación, nacido en Tenerife, en San Miguel, con lazos familiares aquí en Lanzarote. De hecho, a veces, como él, una de las cosas, de lo poco que él no sabía hacer era conducir, entonces siempre enganchaba a alguien y alguna vez, pues, estábamos por aquí por Lanzarote y, Javier, vamos a dar un paseo. Entonces, era una persona muy peculiar, muy poco convencional y tenía una visión de 30 o 40 años hacia adelante. O sea, Antonio Bello, como dice Mary, efectivamente empezó a trabajar como nematólogo, como caracterizar si tenía el nemato del suelo 5 espículas o 4 y entonces era de criconematoide o era de no sé qué, pero al final se fue derivando hacia la reducción en el uso de insumos en agricultura, especialmente los nematicidas. Los nematicidas, que eran esos productos químicos que se utilizaban para matar los nemátodos, eran los responsables de que Canarias siempre se saliera en la barra esta de plaguicidas en España. Siempre había el uso de plaguicidas en cada comunidad autónoma, veías Asturias, no sé qué, Valencia, ¡pum!, y Canarias se disparaba, porque toda la superficie de tomate, que eran 3.000 hectáreas, se desinfectaba con productos como el metansodio o el telone, que lo usabas a 1.500 kilos por hectárea. Claro, tú multiplicas la dosis y salía bestial. Pues entonces Antonio, además lo hacía de una manera muy inteligente, que era plantear ensayos en los cuales enfrentaba ese tipo de desinfección. Yo en mi trabajo de técnico agrícola de perito cogí Temic, aplicar con un guante para el ensayo, para demostrar que había otras alternativas, y lo enfrentaba pues con cosas tan simples como la solarización. O sea, Antonio descubrió que en los suelos de Jable del sur de Tenerife, simplemente regando 15 días antes de plantar, el minado, que se llamaba allí,
los quistes de los nematos flotaban, se quedaban en superficie y el sol los mataba. Así de simple, mucho mejor que andar importando contenedores de metansodio, etcétera, ¿no? Y luego en todos los temas de tomate también, pues una alternativa era algo tan simple como la materia orgánica. O sea, había estudios en Australia que era plantando crucíferas y enterrando gallinazas y no sé qué. Antonio llegó a la conclusión, en algún trabajo, de que simplemente al acabar el cultivo del tomate, molías todos los restos y la descomposición de esa materia orgánica tenía la misma eficacia o superior que un tratamiento nematicida. Ajá. Entonces, bueno, Antonio trabajaba en esa línea y lo que dije, Mary siempre nos apoyaba en este tipo de historias. Él iba a contracorriente porque, claro, había poderes muy fuertes a los que no les interesaba ese tipo de discurso y además, bueno, tenía una componente social que era que venía aquí y revolucionaba a los agricultores. A ustedes les están engañando con este producto, hagan mejor esto, entierren no sé qué. Y era peligroso trabajar con él. Sí. Ibas por aquí con el coche y de repente había una huerta de papas. Para. Pegaba un frenazo, se bajaba y le tocaba la puerta allí. No sabía ni quién era, salía una señora. Señora, ¿usted ha visto si las papas son azules cuando usted las caga? Entonces tenías que ir detrás. No, mire, señora, es que estamos viendo si hay un bicho que no sé cuánto. Entonces, digamos que tenía ese saber entrar un poco brusco, pero que al final, vamos, ya hace años que no está con nosotros y un montón de cosas que él empezó a desarrollar y que entonces se reían de él y que decían que era algo esotérico, hoy en día grandes multinacionales están aplicando esas tecnologías. Yo creo que también es una figura que hay que recordar aquí en Lanzarote. Sí, desde luego. Y en el caso tuyo, Manuel, las influencias, los referentes. Las influencias eran los compañeros del SPAE. Yo hago el trabajo de fin de carrera con Mary, es más, me quedan un montón de asignaturas y la voy a buscar y le digo, yo tengo que hacer el trabajo contigo. Y me aceptó. Y bueno, un poco lo que sí quería decirte es que tampoco estamos hablando de una asociación de estudiantes que, bueno, que durante un montón de años se hicieron un montón de cosas y que esa red sigue. Es decir, claro, al final, como trabajamos todos juntos en muchísimas cosas, pues te pongo ejemplos. Se intentó unir al sector ecológico, pues las primeras reuniones del sector ecológico se hicieron allí en aquella casa de la que disponíamos en la escuela, que era cuando la asociación Lava. Se trabajó todo el tema de educación ambiental con los huertos escolares. Íbamos allí a trabajar y nos pagaban por trabajar y la liábamos, ¿no? Porque éramos totalmente libres y entonces al final aparecíamos por un colegio por allí, pues yo recuerdo las dominicas, ¿no? Las niñas con el babi, al final acabas enamorado de aquellas niñas porque acaban con una mochila dando el tratamiento de ortiga, ¿no? Y como ellas se acercaban a todo el tema de los huertos. Hubo más de 70 huertos. Eso lo empezó Rosa Cebrián, ¿no? Y después, pues eso siguió durante muchos años y ahora ya está estructurado, ¿no? Y está el ICA por medio y está controlado por la consejería. Y muchas cosas así, o sea, no solo todo el tema de proyectos de fin de carrera, sino que luego esas redes, pues acabamos unos trabajando en el Cabildo del Hierro, otro en el Cabildo de otra isla, otro en la consejería, otro dando clase en un instituto, otro se fue a Cabo Verde y nos revolucionó Cabo Verde y lo traemos para aquí para enseñarnos cosas de nuestras islas, lo que nos puede pasar y de dónde venimos. Y entonces todo ese hilo está tejido, ¿no? Y cuando nos miramos, por ejemplo, ahora hace tiempo que no nos vemos y yo a Javier pues los veo todos los días porque trabajo con él, casi todos los días, pero no hace falta que nos digamos nada, nos miramos y estamos todos como atentos a ver qué dice el otro para entre todos darle luz a todo y sentido a todo esto, ¿no? Entonces eso fue un periodo que sigue vivo, es decir, los chicos siguen siendo independientes, creando cosas y eso es una maravilla. Y después nos tocan a la puerta para decir, oye, que tengo una duda de esto, ¿no? Y acceso total. Nosotros estamos participando en un curso con la universidad que se sigue haciendo. Se daba un curso a los profesores de los colegios que llevaban el huerto escolar y ese curso siguió y es uno de los cursos que se da en la universidad que antes sacaban las plazas y ahí la figura de Miguel Santos, que no lo dejamos jubilarse, es el que nos enseñó a todos a oler la tierra y a trabajarla, ¿no? y a hablar con tranquilidad. Esa figura sigue dando ese servicio, digamos, a la sociedad y todos los años se llena ese curso y nosotros seguimos dando esas charlas y aportando lo que hemos aprendido después de salir del SPAE. Entonces, bueno, es
ahí ese compost tiene el termófilo avanzado. Sí, sí. En estos momentos tenemos que hablar de José Luis Porcuna. Yo creo que José Luis Porcuna, y sobre todo en esta isla, es el que siembra esa semilla que germina entre los agricultores de la isla, ¿no? De hecho, yo recuerdo en una conferencia contigo, Mary, y de alguna manera fue... no de alguna manera, fue totalmente inspirador, ¿no? Entonces, creo que ese es el denominador común de este semicírculo, ¿no?, que tenemos aquí montado en Mazdache, ¿no? Y debemos hablar de él. ¿Qué podemos decir de José Luis podemos Porcuna? decir que José Luis era alumno, o fue un alumno de los privilegiados, de los favoritos de Antonio Bello, que José Luis empezó aprendiendo de Antonio y acabó protegiendo a Antonio, ayudando a Antonio hasta el último momento, ¿no? Estaba Antonio Bello, también estaba Javier Tello, habían 2 o 3 profesores pesados en la academia a nivel nacional que José Luis utilizó hábilmente para darle sentido a la agricultura ecológica. José Luis tenía que sacar la agricultura ecológica de donde estaba a nivel nacional, que era de un sitio marginal, un sitio de minoría, y su afán siempre fue dignificarla y llevarla, pues eso es una sociedad científica con la agricultura ecológica como eje. Y después era una persona también, voy a decir, bastante peculiar. Era un gran comunicador, yo lo veo como un activista. Su vida la encaminó hacia la agroecología. Él creía en la agroecología también, como Antonio, quizás porque fue su alumno y por eso se llevaban tan bien. Él vio con 10 o 20 años de anticipación la que se nos venía encima, ¿no? Él nos dejó ya hace 2 años y si hubiera estado aquí ahora yo creo que estaría triste porque todo aquello que él propuso que iba a pasar, anticipó que iba a pasar, está pasando. Y está pasando más rápidamente incluso que lo que él auspiciaba, ¿no? Entonces José Luis era muy generoso, era una persona, caminaba despacio, hablaba despacio, pero nunca se paraba. Dormía poco y el tiempo que estaba despierto estaba siempre pensando en lo mismo, en la agroecología. Y después tenía la gran virtud de hacer aliados. José Luis siempre encontraba en el otro lo que podía sumar, lo que podía utilizar, lo que podía hacer para incrementar ese movimiento. De alguna manera a nivel nacional todos estábamos unidos por José Luis. José Luis no le importaba mucho otras cosas, no tenía ego, eso era muy importante. No tenía ego, él no quería, era una persona bastante espectacular porque seducía cuando hablaba. Era un hombre que emanaba, ¿no? Una persona muy especial. Quizá mi testimonio sobre José Luis está teñido del amor que le tengo, ¿no? Y que fue mi compañero de vida. Pero fue una persona que nos enseñó mucho a todos, a mí especialmente. A mí me enseñó a reírme de la ciencia, porque yo quizá era demasiado rígida. Y me enseñó también que lo que yo hacía, que lo que yo veía, tenía sentido. Porque yo venía del mundo académico y estaba bastante constreñida por los límites que tiene el mundo académico. Y él abrió ventanas, abrió puertas y nos dio la palabra a todos. José Luis a nadie dejaba atrás, toda incorporación le parecía positiva. Y después era, como dije, un gran divulgador, pero no solamente con el verbo, que era su favorita manera de divulgar, sino también pues trabajamos y trabajó mucho desde la CA y después desde FIA. Él para venir a Canarias, él se viene a Canarias en el 2013 y se trae como herramienta para trabajar a la Fundación FIAES que la había presidido en primer lugar Antonio Bello. Entonces con esa herramienta, porque deja atrás la CEAE, él también estuvo militando y fue presidente del SERAI mucho tiempo, pero él se trae a FIAES para Canarias, la domicilia aquí y desde ahí pues él edita libros, monta el máster de agroecología donde aúna a toda la gente de Canarias y trae también figuras internacionales que sean capaces de decir algo a favor de la agroecología
y también monta la cátedra en honor a al profesor Antonio Bello, monta la cátedra de agroecología Antonio Bello. Y con esas tres herramientas, el máster, la cátedra y la fundación, José Luis avanza. Y avanza con su forma especial de avanzar, con todos detrás, ¿no? Entonces él iba, él no vencía, él convencía, que es mucho más complicado que vencer. Yo solo un apunte, tú has dicho que José Luis buscaba aliados, pero aliados del verbo liar. Sí, sí. Era especialista. Era un liante, eso, ¿no? era un liante. José Luis, si estuviera aquí ahora, nos convencía de que era de noche. Sí, sí. Y además... Y veías la luna, si sí, querías. sí, sí. Y sobre todo organizar unos embolados que era experto en pedir, pero nunca para él, que era una cosa que me gustaba. Eso es lo que te digo. No Siempre tenía estaba buscando, me acuerdo cuando montó el encuentro de Fitoma en Adeje, que él no pudo ir porque estaba no pudo ir moribundo porque ya. En sus últimos días se reunió con la cúpula con Lola y con Gustavo, no sé qué hablaron, y al salir me dice, Javi, ya está arreglado. Digo, sí. ¿Y qué hay que hacer? Dice, ¿tú crees que no seremos capaces de meter 300 personas ahí en la sala? Digo, coño, José Luis, 300 personas, ¿dónde vamos a sacar? Tranquilo que sí, venga. Entonces empieza a mover que si Licía, que si la universidad, al final aquello se llenó. Entonces cosas que parecían imposibles a priori, él iba buscando el camino y al final se materializaban. Y era muy buen comercial, pero nunca para él, que ya te digo, es lo que a mí me gustaba de José Luis. Y no conocía la palabra imposible. Sí. José Luis, cuando se despertaba por la mañana me decía, estoy pensando que podría, entonces yo me ponía en guardia, ¿no? Porque se le ocurría, como dice Javi, cosas que a nadie nos pasaba por la cabeza, nos parecían verdaderos delirios, pero eran locuras maravillosas, ¿no? Que movilizó en esos 8 años que estuvo en Canarias, ¿no? Y lo tuvimos la suerte de tener aquí. Y José Luis adoraba Lanzarote. Le parecía un sitio para hacer agroecología de primer orden. Él entendía la agroecología, cuando venía aquí a Lanzarote entendía la agroecología. Me acuerdo de un viaje, acababa de llover y vinimos y Paco Fabelo se ofreció a enseñarle, porque él conocía Lanzarote, pero él no la había pateado poco a poco, ni la había rastrillado con todos los sistemas agrarios tradicionales. Y aquel día hacía poco que había llovido, fue unas lluvias grandes que cayeron hace 3 años. Yo sé que aquella mañana estaba en el campo todo el mundo enarenado. Estaba todo el mundo con los rastrillos y entonces estuvimos todo el día pateando el campo. Y José Luis admiraba las bases agroecológicas que constituyen la agricultura de Lanzarote. Entonces él era un entusiasta y dejó a medio un libro que yo lo voy a acabar, igual que acabé otros que también dejó a la mitad, porque él puso el título y tenemos ya hecho el guión. ¿Por qué son importantes los sistemas agrarios tradicionales? Él escribió un guión porque Lanzarote lo inspiró, las maneras de recoger el agua, las maneras estas de cultivar, el esfuerzo del agricultor, la constancia del viento, pero la constancia del campesino, ¿no? Y eso a él lo transformó, le parecía una cosa. Leyó mucho sobre todo lo que pudo de Lanzarote y preparamos un trabajo que saldrá. Yo tengo que recuperarme del shock, ¿no? de vivir sin él. De todas maneras, la gente aunque se muera, cuando viven los demás no se va. Claro. Y eso lo estoy viendo yo ahora, ¿no? Porque José Luis está en todos nosotros. Es raro que tú hables con una persona de la agroecología que no haya sido tocado, liado, para emplear la palabra de Javi, ¿no? Sí. Liado por José Luis, tú incluida, ¿no? Hay una cosa interesante, que liaba a los agricultores y a las agricultoras también. Sí. Ese es un aspecto, el papel del agricultor y de la agricultora en la agroecología. Y eso te lo hacía saber y seguramente te hacía sentir importante, que eso también es así, ¿no? Bueno, y a todas estas, ¿qué es la agroecología? Pues Manolo, ¿no? Manolo. Venga, cántala tú. Venga, Manolo. No sé, desde mi punto de vista, a lo mejor, porque si nos ponemos así a definir
yo estaría en la parte técnica dentro de la agroecología y hay una parte científico-técnica y otra Social, que tiene que ver con la social y política, la ¿no? ética, sí. Entonces, bueno, la agroecología no es la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es un reglamento europeo de agricultura que se basa en, pues, una forma de cultivar que viene de los sistemas tradicionales y que luego, después de la Revolución Verde, pues como esos se estaban perdiendo, pues digamos que se trató de hacer una agricultura más verde, pero la agroecología contempla otras cosas, ¿no? Entonces que estemos aquí y que Mary esté hablando de los sistemas tradicionales, ¿por qué a José Luis le importaban? Pues porque ahí el manejo de todos los elementos del sistema están totalmente pasados por el filtro del hambre y del aprendizaje de la vida dura, ¿no? Que es la agricultura. Entonces, bueno, pues son sistemas que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y lo mismo la agroecología pues entra a criticar cosas que no solo tienen que ver con el uso de pesticidas, sino que también tiene que ver con la justicia social o que tienen que ver con cómo estamos utilizando nuestros insumos en este periodo de cambio climático, ¿no? Pero bueno, tienes aquí, esa es mi visión. Yo creo que es también una forma de vida, pero somos 4, no voy a extenderme yo. No, yo solo apuntarle un poco también, intentar ser independiente, ¿no? O lo más independiente posible, ¿no? Del exterior, ¿no? En unos principios, ¿no? Con lo que era la agricultura tradicional, hombre, tenían cierta independencia, entre comillas, porque normalmente no trabajaban sus propias tierras, ¿no? Sino las trabajaban de media. Entonces, claro, ellos desarrollaron, ¿no? Unos sistemas agrícolas, pero también lo que eran los propietarios de la tierra, pues también los limitaban mucho, ¿no? Te ves los contratos de medianería y son bastante estrictos según las épocas, ¿no? En unas épocas no, pero en otras sí. Entonces, sobre todo en el tema de la diversidad de cultivo, solían ser los dueños, ¿no? Los que a veces imponían lo que se tenía que plantar, incluso a veces aparecen hasta las rotaciones en los contratos, ¿no? Usted no me puede plantar chochos, o me tiene que plantar habas, o no me plante estas cosas, ¿no? Entonces a veces lo vemos, ¿no? Como una cosa así media romántica, ¿no? Pero no lo era, ¿no? Pero lo cierto es que aún en esas condiciones sociales y en estas condiciones climáticas, obtenían durante muchos años cosechas para alimentar ellos y los excedentes, que era la mitad para los dueños de las tierras, ¿no? Entonces, bueno, no es desdeñable, ¿no? Y yo sobre todo lo veo eso, ¿no? Sobre todo el tema es de la independencia, de ser la mayor, ¿cómo es? Lo más independiente posible, ¿no? Ahora, cuando muchas veces te llaman romántica, es que tú tienes una visión romántica de la agricultura un poco como, bueno, para ponerte en entredicho. En realidad la agroecología es una ciencia, ¿no? Sí, lo único que le ha hecho mucho daño la imagen pública que se ha vendido muchas veces de la agroecología, lo que dicen por ahí, no es ecológico, es abandónico. O sea, se asocia muchas veces la agricultura ecológica. La FAO advierte que el 95% de los alimentos mundiales se producen directa o indirectamente en los suelos. Sin embargo, el 33% de los suelos del planeta están de moderados a altamente degradados debido a la erosión, el agotamiento de nutrientes, la acidificación, la salinización, la compactación y el sellado o la contaminación química. La agroecología es la herramienta que permitiría restaurar la salud de los suelos. Mary Jaime Vega nos deja unos apuntes sobre el proyecto multidisciplinar de renaturalización de los Altos de Famara, en el que ha participado junto a otros científicos de nuestra comunidad. Entre las muchas aplicaciones que tienen los principios de la agroecología están los de la recuperación de los ecosistemas.
En las islas, desgraciadamente, hay una cantidad de ecosistemas naturales degradados y desnaturalizados por diferentes causas, muchas de ellas relacionadas con la influencia del hombre. Uno de los ejemplos más patentes que tenemos es los Altos de Famara, donde existe una serie de parcelas que tuvieron en su momento un uso agrícola y que hoy están en un estado de abandono. Una de esas parcelas fue objeto de un proyecto en el cual se aplicaron diferentes, como digo, diferentes principios agroecológicos. Concretamente, pues hay una donde estaban perfectamente dibujadas las cárcavas, había pérdida de suelo fértil, había pendiente. Todo esto se estudió por un grupo multidisciplinar de investigadores y de técnicos y se procedió a su recuperación utilizando la microbiota del suelo como elemento diferenciador. Para ello, después de hacer muestreos de los diferentes puntos a restaurar, se aislaron las poblaciones micorrízicas presentes en esos suelos, se multiplicaron y una vez multiplicadas se inocularon en vivero las plantas cuyo destino era más tarde esas parcelas experimentales. En la implantación de las plantas, además de la presencia de micorrizas, se utilizaron columnas líticas, tejidos para mantener el suelo, se hicieron diques de piedra, se procedieron a diferentes estrategias que fueron inspiradas a partir de procesos agroecológicos. Actualmente la parcela está sin riego y bueno, pues depende bastante de las lluvias, pero durante el tiempo que estuvieron las plantas en el vivero, que fue prácticamente un año y pico, pues se vio claramente que aquellas plantas que se habían enraizado en contacto con suelo rizoférico procedente de la zona de destino tenían mucho mayor porte, un mejor desarrollo radical y tenían unas condiciones más óptimas y estaban más preparadas para el estrés tanto de tipo biótico como abiótico que tendrían posteriormente serían víctimas, ¿no? Y de hecho, pues con estos 2 años que han venido con unas lluvias muy escasas, pues se ha visto claramente la importancia de que la planta cuando vaya al suelo vaya ya relacionada con toda la población rizoférica que ella en un futuro tendría que encontrar en el suelo. La renaturalización de los Altos de Famara nos da lecciones de cómo recuperar los suelos y nos permite pensar que entre todos y todas podemos construir otras islas posibles.